Bueno, sean bienvenidos todos a un nuevo capítulo de este podcast Vialtec, donde transformamos la nutrición animal a través de la reconfiguración de su microbioma. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que yo sé que tanto a ustedes como a mí les va a gustar. Y tenemos a nuestra experta, ella es mi amiga, colega, compañera de trabajo, mamá perruna, Joana Urán. Ella es nuestra microbióloga, líder de calidad y líder del área genómica. Joa, buenos días, ¿cómo estás? Hola Andy, muy bien, muchas gracias por la invitación. Espero que este podcast pues sea de bastante agrado para todos y que podamos pues tener como una invitación, una conversación súper interesante, súper fluida acerca pues de este tema que puede ser un poquito tedioso, pero yo sé que con seguridad lo podemos hacer un poco más digerible para todos. Entonces, bueno, muchas gracias por la presentación, Andy. Como Andy decía, sí, yo soy Joana Urán, soy microbióloga y soy magíster en ciencias básicas y he trabajado mucho toda la parte pues, de biología molecular en la empresa. Ya llevo 2 añitos trabajando toda la parte de genómica, todos los análisis que hemos podido realizar en los animales, evaluando nuestro producto, sus beneficios y apoyando toda la parte de calidad, que es como un área crucial pues para nosotros. Bueno, no, entonces démosle candela a esto. El tema que traemos hoy es el tema de la resistencia a los antimicrobianos. Es algo que ha venido cogiendo fuerza los últimos años acerca de la problemática social y de salud que vivimos a nivel global, pero digamos que esto no ha salido de la nada. Esto es algo que tiene un trasfondo desde la genómica, desde los microorganismos de los cuales tenemos todos en nuestro cuerpo. Y viene un término clave aquí, que es el tema de los genes de resistencia, que es como la parte técnica de la que queremos hablar hoy. Entonces, Joa, ¿con qué se come eso? Pues, ¿qué son los genes de resistencia? Te pido, por favor, que tengas piedad de nosotros, los no microbiólogos. Para nuestros oyentes, yo soy ingeniero químico con especialización en gobierno de datos y analítica. Entonces, digamos que esta parte no es mi experticia. Entonces, hacete cuenta que le estás explicando a tu abuela. Entonces, donde mi abuela sea microbióloga. Donde tu abuela Bueno, entonces, no tan técnico, por favor. Yo creo que no es microbióloga, si no estoy mal. Pero tú me entiendes la idea. Entonces, cuéntanos. Cuéntanos, listo. Igual yo lo veo muy dateado, pues vino con mucha información. Entonces, sí, la idea es que hablemos de genes de resistencia. ¿Qué te imaginas que podemos hablar o qué tópicos podemos tocar? No, yo, como te decía, yo creo que lo primero es como definir qué son los genes de resistencia, cuándo apareció esto, es una problemática de salud de la cual debemos estar pendientes. Listo. Bueno, entonces, como para empezarlo a desglosar mejor, estamos hablando, sí, de una problemática que es la resistencia, estás hablando de genes de resistencia, entonces, ¿genes de resistencia a qué? ¿A qué es la resistencia, cierto? Entonces, en este caso, es a los antibióticos, ¿sí? Los antibióticos es un compuesto que hace muchos años se descubrió, aproximadamente en 1920 se descubrió pues, por accidente un científico, Alexander Fleming, a partir del hongo penicillium, encontró pues como estas sustancias que tenían la capacidad de inhibir el crecimiento de bacterias, ¿cierto? Entonces antibióticos es el compuesto que inhibe el crecimiento de las bacterias, específicamente de estos microorganismos. Con el tiempo esas bacterias han generado esa resistencia. ¿Puedes creer eso? ¿Puedes creer? No, es que es de la humanidad, de los seres vivos, no dejarse morir. O sea, hay que evolucionar a toda costa. Esas berracas tienen sus mecanismos, las ven uno ahí todas chiquitas, ni que las vemos, toca mirar la forma de verlas, ¿cierto? Pero son tan inteligentes
que tienen diferentes mecanismos para evadir esos compuestos que tienen la función de matarlas. Entonces ellas dicen, no, las pelotas, aquí yo no me voy a morir, yo tengo que buscar la forma de evadir ese mecanismo, pues, y esa función de ese compuesto, y han ido siendo capaces de, ¿sí?, evolucionar. de evolucionar y de crecer al frente de esos compuestos. Incluso muchos microorganismos o muchas bacterias tienen resistencia a cantidades de compuestos, o sea, no solamente a un solo antibiótico, sino a varias. Entonces sí es una problemática ya que las bacterias, sobre todo las potencialmente infecciosas, tengan esa capacidad, pues, como de resistir. Ok, prácticamente se están riendo de nosotros, y de ahí sale, pues, los comerciales que normalmente vemos, que es el tema de mata el 99.99%, porque efectivamente siempre queda una, y esa una va a aprender y se va a reproducir, y cada vez le va a pasar ese conocimiento que adquirió de cómo sobrevivió a la siguiente generación, y poco a poco se van volviendo más resistentes. Entonces, pero que se vuelvan resistentes, entonces el antibiótico que yo estoy utilizando para inhibirlas no sirve, o una alta concentración, entonces ya las mataría. O sea, yo puedo ir aumentando la concentración, ¿o cómo funciona entonces? Sí, hay unos índices como de concentración en los cuales son efectivos y en los cuales ya hay una resistencia, pero cuando ya hay una resistencia es porque ya a la concentración que sea es porque ya no funciona. Entonces, ¿qué pasa? Los antibióticos han sido, pues hace, como les mencionaba, desde 1920 aproximadamente, una de las sustancias que ha permitido salvar vidas. Es uno de los descubrimientos más maravillosos para la salud humana, animal, ¿cierto? Pero no se le ha sabido dar, pues, como el debido uso. Entonces, que estos microorganismos tengan esa capacidad va haciendo como una demanda en la industria de generar cada vez más compuestos para poder combatirlas. Entonces eso complica un poco la situación, pues, como de enfrentar o de tratar las infecciones principalmente. Ok, entonces, si te entiendo, tenemos un problema aquí grave, y es nosotros estamos volviéndonos resistentes a los antibióticos, estamos de una u otra forma también volviendo resistentes a los animales de producción, que ahorita vamos a hablar un poco más de ello, y eso realmente nos trae problemas, porque cuando realmente vamos a estar enfermos y necesitamos el antibiótico, el tratamiento, pues no nos va a servir, porque las bacterias tienen esa resistencia. Entonces, sí hay una problemática grave. Inclusive he escuchado, tú me corregirás, que la OMS dice que para el 2050, que a este ritmo no está muy lejos, la resistencia bacteriana va a terminar matando más personas que el cáncer. Sí. Es un dato. Sí, es muy importante. La OMS tiene la resistencia antimicrobiana o antibiótica como la cuarta principal causa de mortalidad o de los problemas más graves que tiene que enfrentar la Organización Mundial de la Salud en este momento. Ustedes se preguntarán por qué se da, pues, esa resistencia. Y es no solamente que los microorganismos tienen, como ya lo hemos dicho, la capacidad de evolucionar, pero esa necesidad de evolucionar se da más que todo por el enfrentamiento constante que tienen contra ese compuesto, contra ese antibiótico. Entonces, ¿por qué están constantemente enfrentándose a los antibióticos? Hay varias razones. Entonces, tenemos que nosotros nos automedicamos, ¿cierto? Una gripa y ahí mismo antibiótico. Nos mandan antibióticos cuando realmente tenemos una infección bacteriana y no nos lo tomamos porque no terminamos el tratamiento, porque es largo, porque me cae pesado, etc. También ahora en la industria ganadera, pues en la industria animal se utilizan mucho. Entonces empieza a haber un ciclo, que ya ahorita lo mencionamos, en donde se empiezan a diseminar esos genes de resistencia.
porque los animales, como ya también están consumiendo no solamente para infecciones, entonces esos animales tienen bacterias que están en ese constante reto contra el antibiótico y esas bacterias de los animales van adquiriendo esos genes de resistencia. ¿Qué pasa con todos esos genes de resistencia que tenés vos, que tiene el animal, que están en el ambiente? ¿Qué te imaginas que pueden pasar? Que estoy prácticamente, no sé, teniendo más resistencia a los antimicrobianos y no necesariamente por mi culpa, sino por la carne que estoy consumiendo, es lo que te alcanza a entender. Eso, entonces ahí empezamos a hablar de una dinámica de transmisión de esos genes de resistencia. Entonces, esos animales que tienen genes de resistencia excretan, ¿cierto?, esa materia fecal al ambiente. Entonces, en ese ambiente donde estás en contacto con ella o en ese ambiente donde hay producción de, ¿cómo le llaman? ¿Cuál es la palabra correcta? Se me olvida, como de hortalizas, ¿cierto? De agricultura, entonces eso te lo vas a consumir. Si no hay un buen lavado, una buena higiene de esos alimentos, llegan al humano. Inclusive yo sé que parte de cómo fertilizan la tierra es a través de la porqueriza o de la porquinaza, eso, de la porquinaza. Hay unas que no están bien tratadas y esos genes de resistencia están ahí. Entonces, esos animales también, te consumís la carne, todo eso, de ahí también puedes tener una fuente de contaminación. De los mismos hospitales o de los lugares donde los producen, también, por ejemplo, cuando ya los desechos pueden llegar a suelo y hacer como todo un ciclo. Uno como ser humano también, por excretas, al medio ambiente, etcétera. Entonces, hay todo un círculo o un ciclo, mejor dicho, donde todos estamos ahí compartiendo como la probabilidad de contaminarnos con esas diferentes fuentes. Y ahí la OMS tuvo una iniciativa al ver como esa necesidad o esa problemática tan grande que iba cada vez cogiendo más ventaja. Nace lo que llamamos ahora One Health, ¿cierto? Una salud. Entonces, eso es una iniciativa que busca tener esos tres frentes, el ambiente, el humano, el animal, y tratar de disminuir esa resistencia, y también tiene otros frentes pues que tratan como de manejar, que es la zoonosis, enfermedades por vectores, ¿cierto? Pero ahí dentro de esa iniciativa de una salud está la resistencia antimicrobiana, porque incluye esos tres frentes, ¿cierto? Que es por el cual se puede dar esa dinámica de transmisión. Ok, entonces, pues aquí recapitulando un poco, yo de lo que yo sé y de lo que yo alcanzo a entender desde lo que estaba en Vialtec, digamos que en Latinoamérica hay una práctica, en resumen, eso es como un resumen pues de lo que tú acabas de decir, y me corregirás, es para parafrasear y interiorizar un poco lo que nos estás diciendo. Sobre todo en Latinoamérica, ¿cierto? Tenemos una práctica de utilizar antibióticos para prevenir que los cerdos se nos mueran o pues en efecto tengan una buena eficiencia zootécnica, porque se tiene la creencia que el uso de antibióticos me tiene sano a los animales y prevengo pues de que se me mueran por una bacteria, ¿sí o qué? Uh-huh. Sin embargo, el estudio que hemos empezado a hacer y los estudios no solo de nosotros, sino desde otras frentes, es que esos antibióticos están generando una resistencia y que cuando, por ejemplo, el animal de verdad se nos enferma, ¿cierto? Y se le quiere dar antibiótico para que se cure, pues ya no le sirve, ¿cierto? Uh-huh. Es más o menos como eso. Eso es lo que es la resistencia. Entonces, bajo esa práctica, está impactando directamente a este tema de la salud, no solo a los animales, sino que de una u otra forma nos está impactando a nosotros como consumidores de carne. Uh-huh. Ok, entonces bueno, entremos un poco más, acotemos ya más toda esa teoría acerca de los genes de resistencia a los antimicrobianos. Perdón, Andy, antes de que
pasemos pues como a esa otra parte. Estabas diciendo que, por ejemplo, principalmente en Latinoamérica, pero el uso de los antibióticos en animales de producción ha sido siempre en todas partes, pues en Europa, en Estados Unidos, sí. Pero ¿qué ha pasado? Que al ver esta problemática se generaron normativas. Allá ya hay normativas que prohíben principalmente el uso de los antibióticos como promotores de crecimiento, que eso no lo hemos mencionado. Es importante, sí, es correcto. Entonces yo creo que es importante, antes de pasar pues como a otro punto, mencionar que en la producción animal los antibióticos se utilizan como debe ser, que es para tratar infecciones. También se utilizan de manera preventiva, pues que no sería lo ideal, y lo que se le ha hecho manejo en países europeos y en Estados Unidos, como desde el 2006 aproximadamente, es como promotor de crecimiento. ¿Por qué? Okay. Porque se empezaron a ver en los animales de producción que el uso de esos antibióticos como un aditivo en las dietas mejoraba las condiciones, pues como los rendimientos de ganancia de peso y todo eso. Entonces ahí ya lo estábamos sometiendo más a esas bacterias. O sea, así no los estuviéramos dando para tratar una infección, nuestro organismo, nuestro cuerpo y el de los animales tiene una infinidad de microorganismos, de bacterias. Entonces, claro, ellas ahí enfrentándose a ese antibiótico. El antibiótico no es selectivo. Que era para mejorar las condiciones de, pues, como de crecimiento, de la ganancia de peso, la calidad de la carne y todo eso, estaba entonces también generando esa resistencia. Y es muy entendible, por ejemplo, en el caso de utilizarlo de manera preventiva, porque los animales están en unos retos sanitarios impresionantes cuando son animales pues de producción, ¿cierto? Sí. Entonces, listo, uno entiende pues que una infección allí pues hay que manejarla de manera pues como inmediata, pero sí se ha visto pues que hay otras alternativas para manejar esas situaciones. Hablaremos de una de ellas. Sí, no, tenías toda la razón, eso hay que aclararlo. El antibiótico no es que sea malo, es el mal uso de pronto que se le viene dando, como cualquier cosa. O sea, si la herramienta es usada de la forma incorrecta, va a causar daño. Por ejemplo, yo tengo este vaso que me sirve para contener líquidos o cualquier cosa, pero pues si yo lo utilizo para matar una hormiga o para quebrarlo y utilizarlo pues como para dañar algo, pues claramente estoy utilizando mal la herramienta, va a causar un daño, ¿cierto? Entonces, gracias Joa, de todas formas por ese disclaimer, es importante. Entonces, bueno, como les decía, la idea es empezar entonces a acotar toda esta información, toda esta teoría que venimos hablando y empezarla a meter en lo que nosotros hacemos en Vialtec, ¿cierto? Nosotros, como les mencionaba al inicio, queremos transformar la nutrición animal a través de la reconfiguración del microbioma, ¿cierto? Y eso es a partir del uso de consorcios probióticos, ¿cierto? Que me ayudan a mejorar como tal la diversidad y los microorganismos, como la abundancia de microorganismos benéficos y menos patógenos. Exactamente. Entonces, cuéntanos cómo los estudios que nosotros hemos hecho, yo sé que nosotros hicimos un estudio con cierta cantidad de cerdos, tú ahorita nos darás los detalles. Hicimos un estudio con unos cerdos, teníamos unas dietas con probióticos, unas dietas con antibióticos, ¿cierto? Y una dieta con un promotor de crecimiento como el sulfato de cobre, si no estoy mal, ¿cierto? Una dieta basal, sí. A la cual llamamos una dieta basal. Entonces se hizo un estudio, obtuvimos unos rendimientos zootécnicos para cada cerdo, peso final, sí, conversión, ganancia, consumo. Y aparte de eso, se sacó una muestra representativa de esos cerdos y se les hizo una secuenciación genómica tipo shotgun, en el cual obtuvimos pues como secuencias, tanto de microorganismos como de genes de resistencia, como de otras cosas. Si ustedes se vieron el podcast anterior, o bueno, para los que no se lo han visto, de una u otra forma, nosotros hablamos cómo en Vialtec conectamos esta información, ¿cierto? Tanto
teniendo datos zootécnicos y genómicos, podemos empezar a obtener información o insights acerca de cómo se está comportando la eficiencia zootécnica con los resultados genómicos, ¿cierto? En este caso, acotando los genes de resistencia, entonces cuéntanos cuáles fueron esos resultados. Listo. Como les estaba mencionando ahorita, pues una de las alternativas que se tiene o se ha empezado como a ver con estudios científicos, una alternativa sostenible que sea beneficiosa para la salud humana, animal y el ambiente, son los probióticos, que son los que nosotros pues estamos aquí enfocados. Con los probióticos se han empezado a ver muchos estudios que mejoran o también favorecen esos rendimientos zootécnicos en el animal. Entonces, claro, pues cómo no usarlos sabiendo que son beneficiosos y no tenemos como de pronto como esas dificultades, pues como lo que es un gen de resistencia cuando usamos pues los antibióticos. Entonces, como tú lo dijiste, ya en la empresa llevamos varios trabajos en donde evaluamos la composición microbiana de los animales en cerdos, en vacas, en pollos, y miramos esa microbiota intestinal, cómo está configurada, y también la presencia de genes de resistencia, de enzimas, de rutas metabólicas que estén asociadas a mejoras pues como en la degradación de ciertos compuestos que sean de nuestro interés en las dietas pues animales. Entonces, tú lo dijiste a grandes rasgos lo del trabajo que hicimos. El trabajo que hicimos fue un trabajo en cerdos en donde se evaluaron aproximadamente 188 cerdos. De esos cerdos se tomaron todos los datos zootécnicos, eran cerdos en fase precebo. Se tomaron todos esos datos zootécnicos para mirar pues como la ganancia de peso, también pues datos de salud, ¿sí? Cómo estaban en cuanto a la salud. Y de esos 188 que estaban divididos en 4 dietas, que fueron las que explicaste, 2 dietas con Porcel, que son los probióticos. Las 2 dietas diferían, era como en la composición de las cepas probióticas, ¿cierto? Que por eso Vialtec hace consorcios probióticos microencapsulados muy específicos a la medida. Entonces, por eso tenemos diferentes dietas con probióticos. Tenemos una tercera dieta con el antibiótico como uno de los suplementos pues, en la dieta, y ya en la dieta basal. En total fueron 9 muestras para cada una de esas dietas, y adicional a esos cerdos en precebo mostramos también 2 lactantes, ¿sí? Para ver cómo venían. Cuando están lactantes, pues no están consumiendo esa dieta sólida, sino que es únicamente la alimentación pues a partir de la madre. Nosotros en la empresa hasta el momento hacemos una secuenciación de nueva generación que es tipo shotgun. Esa secuenciación lo que nos permite es dar información de todo el ADN que hay allí, ¿cierto? Shotgun es como le disparo a todo, le obtengo información de todo el ADN que allí va a haber, y dependiendo de las cantidades en las que uno encuentre pues ese ADN, pues nos van a decir qué tan abundantes es cada cosa cuando hacemos el análisis bioinformático. Entonces, siempre hacemos una evaluación pues como de la composición microbiana, ¿sí? Las familias, los filos que están más abundantes, y en este caso nos quisimos centrar en evaluar la abundancia de ciertos grupos de genes de resistencia. Okay. ¿Y qué encontramos? ¿Qué te imaginas que encontramos? No, pues yo supongo, basado en toda la teoría que acabamos de hablar, pues que los cerdos o los animales que están consumiendo una dieta con un aditivo antibiótico, ¿cierto? Como promotor de crecimiento en este caso, pues estaba generando mayor genes de resistencia, eso es lo que supongo que habrá dado. Exacto, sí.
Efectivamente, eso fue lo que encontramos. No encontramos diferencias estadísticamente significativas en la abundancia de esos genes de resistencia entre esos 4 grupos y entre los lactantes. Sin embargo, sí fue notoria la mayor abundancia en la dieta con antibióticos. Había aproximadamente como 1.500.000 de copias por millón de genes, de todos los genes de resistencia pues, que se identificaron en esos cerdos, mientras que, por ejemplo, en los de las dietas con probióticos y en los de la dieta basal están mucho más bajas, ¿cierto? Podían estar entre 700.000 copias por millón. Y en los lactantes también encontramos genes de resistencia bajos, pero habían. Entonces ahí empieza a llamar la atención, como, listo, si estas dietas no tienen antibióticos, sino que están consumiendo probióticos y estos cerdos aún no han, estos lactantes, los lechones lactantes aún no han consumido una dieta sólida porque tienen genes de resistencia. Entonces ahí es donde llegamos al punto en que efectivamente siempre va a haber una fuente de contaminación que es el ambiente, una fuente de contaminación o una transmisión horizontal en el caso pues, de los lechones, que es a partir de la madre. Esa madre podía tener esos genes de resistencia y se los estaba transmitiendo a esos lechones. Eso te iba a decir, sí. Pues como que si es posible que a través de la cerda o de la madre, entonces haya claro, porque esa es una de las explicaciones porque los lechones, antes de consumir una dieta con antibióticos, no tiene sentido, entre comillas, que tengan genes de resistencia, pues son nuevos. Sí, exacto. Entonces pues, o sea, va con la teoría de esas diferentes fuentes de transmisión que se han ya documentado, entonces son resultados que son congruentes. Algo muy importante que evidenciamos y es que los grupos de genes de resistencia más abundantes fueron los grupos de antibióticos que están suplementando las dietas. Entonces también tiene mucho sentido el hecho de que hayamos encontrado esos grupos en mayor abundancia, ¿cierto? Entonces están más expuestos, están dosificando las dietas con esos macrólidos, tetraciclinas, y por eso los estamos entonces también encontrando, ¿cierto? Entonces también es congruente con lo que es de esperarse. No hay, de igual forma, esos que están en mayor abundancia, que son los que están en las dietas, si los miramos pues también para hacer comparaciones entre la presencia entre las 4 dietas, tampoco se encontraron diferencias estadísticamente significativas, pero en este caso hay una razón por la cual podemos decir pues que no tenemos como esa significancia y que nos lleva como a esa necesidad de seguir haciendo trabajos, y es que era un N pequeño, ¿cierto? Era un N pequeño, entonces eso nos llama como hay que seguir haciendo trabajos más grandes. Sin embargo, es un poco entendible porque esta técnica es costosa, pero es un resultado supremamente importante, es supremamente valioso tener ese acercamiento, ¿cierto? Que nos diga como, listo, estamos haciendo bien las cosas, vamos como por un buen camino. Entonces por ese lado también es es un resultado muy bueno para poder seguir trabajando. Imagínate que también, como tú lo estabas diciendo, tenemos esa capacidad de poder evaluar con muchas variables, y entre esas variables eso zootécnico también lo podemos relacionar. Eso te iba a decir, entonces listo, ya desde la genómica o desde todo esto de genes de resistencia encontramos efectivamente que una dieta con antibióticos genera mayor abundancia de genes de resistencia. Sin diferencia significativa porque nos falta información, pues nos faltan cerdos, ya que es costoso, sí. y programar pues pruebas in vivo es una tarea dificultuosa, pero de lo que pudimos obtener entonces desde lo zootécnico y relacionarlo con esta parte de genes de resistencia
¿Qué pudiste hallar en los análisis, en los Eso datos? es lo más, también finalmente es como uno de los resultados más importantes, porque si nosotros estamos viendo que los antibióticos como promotores de crecimiento mejoran esos aspectos zootécnicos, listo, miremos a ver entonces cómo nos va con los probióticos, ¿cierto? No es solamente están los genes o no están, sino también lo que le interesa al productor, ver unas mejoras en esas condiciones. Entonces imagínate que se hicieron correlaciones con la abundancia o con las copias por millón de esos genes de resistencia versus el peso final que tenían esos cerdos, y había una correlación negativa. Es decir, que si había una mayor abundancia de genes de resistencia, era menor el peso final que tenían esos cerdos. Okay. Y se hizo una segunda correlación, que era la correlación de las copias por millón versus la conversión, ¿sí? El índice de conversión de los cerdos. Y esa correlación fue una correlación positiva, que nos decía que si había menos copias por millón, íbamos a tener un mayor índice de conversión. Sí. Entonces eso también es algo significativo, pues como en el trabajo, pues como demostrar, es una alternativa sostenible que nos genera también esos rendimientos o técnicos con respecto pues o sea, esto nos demostró que no necesariamente necesitamos los antibióticos para generar una eficiencia zootécnica, o sea, el tema de los probióticos, porque ya inclusive tenemos otros resultados, no sé si ya salido, creo que ya salió en un podcast hablando de la diversidad que podemos generar con los probióticos en los animales, y esa diversidad está ligada a temas de salud, ¿cierto? Exacto. Entonces ahí es súper importante, no es que no los usemos, que no usemos los antibióticos, es usarlos para lo que fue creado. Sí, exacto, para lo que son, y tratar pues sí como de buscar esas alternativas, y yo creo que es el camino para el cual vamos. O sea, ya hay muchos países en donde está reglamentado que se debe disminuir ese uso pues como promotor de crecimiento, entonces creo que es hacia donde vamos también. No, yo creo que lo que acabas de decir pues, acerca de este tema es demasiado eficiente, ¿cierto? Esto nos invita a nosotros de pronto no a concluir, pero sí a abrir más estudios acerca de este tema, porque estamos encontrando correlaciones. Claro, eso es valioso. Uno de los trabajos, además pues de hacer como un muestreo mayor, otro trabajo que es muy valioso, este trabajo nos dice la presencia, ausencia, ¿cierto? Otro trabajo sería muy valioso de hablar sobre la expresión, realmente cuáles son esos genes de resistencia que se están expresando en el animal en ese momento. Otro aspecto que creo que lo podemos hacer, pero en este momento no lo tenemos, es con cuanto a algunos indicadores o marcadores pues, de salud también en el animal, quienes estaban enfermos. Sangre, también. Ajá. Eso, todo eso también lo podemos correlacionar, que tenemos esa información igual recolectada. No sé si también hacen una trazabilidad completa de la madre, el lechón. Sí, en animales es complejo porque son muchos animales, entonces como llevarlos en todo el tiempo siempre el mismo y que nos aseguren que no le pasó nada al animal, que no se murió en el camino, entonces es complejo, entonces por eso se hacen muestreos que sean representativos por corrales, así que estén bajo las mismas condiciones, pero es difícil asegurar que siempre sea el mismo cerdo, pero sería lo ideal, ¿cierto? Sería algo ideal también de trabajar. Ya yo quisiera pues, como también hacer una pregunta desde mi desconocimiento, pero para eso te tengo aquí. Es posible porque yo sé que en Viatec estamos trabajando en el tema de simuladores y esto es a forma de entender un poco más el tema de resistencia y todo, pero ¿vos qué crees? ¿Será posible de la simulación también? Pero, no sé, como el simulador, cargarlo con antibióticos y sacar ese microbioma del isotón y ver colocar antibióticos, o sea, como a modo también de aprender desde ahí. Claro. Finalmente, esa alternativa que estamos trabajando tanto, que son los simuladores, es disminuir también un poco como
ese uso, pues como ese trabajo en los animales, pronto pues como por las dificultades que a veces se tienen en el muestreo, sí, sin dejar de hacerlo, ¿cierto? Porque finalmente no hay nada como lo que pasa realmente, el animal en las condiciones en las que está, pero lograr tener un simulador que nos simule en un alto porcentaje, pues es una muy buena opción. Y sí, podríamos hacer trabajos en donde un inóculo, o sea, una muestra de materia fecal de algún animal, la evaluemos en el momento cero, que es cuando se toma esa muestra, y mirar cómo está esa presencia de esos genes de resistencia, si tiene o no tiene, y si ya empezamos esa comunidad que estamos ahí alimentando todos esos microorganismos, también a suplementarla con antibióticos, ¿qué pasa? Sí, también está aumentando esa presencia o esa abundancia de esos genes de resistencia. Entonces sí, también podría ser, incluso pues como también se hace pues como con los microorganismos probióticos, cómo reconfiguran esa microbiota o no. Entonces también tenemos alternativas de estudios por ese lado. No, pues yo creo que ya ustedes han escuchado, aquí hay mucha tela que cortar todavía, pero para eso estamos nosotros en Dietec, para eliminar esa caja negra del microbioma, porque es incomprendida, pero sé que hay secretos que estamos seguros que a través de nuestras tecnologías, nuestra investigación, nuestros expertos, vamos a poder. Así a la novela. A la novela. Sí. Entonces no, yo creo que ya podemos ir cerrando, Joan. No sé si quieras un tipo comentario o... No, por el momento no, yo creo que tocamos pues como los puntos relevantes, ¿cierto? Que es la resistencia, de dónde la podemos adquirir, qué pasa en los animales y cuál es esa alternativa pues que puede dar un poco de solución o que da solución pues como a esa problemática, se aporta pues de manera sostenible, que es algo pues muy valioso, pues muy importante para nosotros, ¿cierto? La sostenibilidad y ser como muy congruentes con todo, con el medio ambiente, con nosotros como humanos y ya pues con el animal. Entonces por ese lado vamos pues como por buen camino, mucho por hacer. Finalmente yo como microbióloga apasionada de mis microorganismos, sí siento que es mucho, o sea, es mucho por estudiar, es mucho por conocer, pero cada vez estos aportes son, aunque uno crea que son pequeños, son muy valiosos para nosotros como empresa que produce, que vende, como también para la comunidad científica. Entonces, empezar a tener esas conversaciones de valor con personas del gremio o externas es muy importante. O sea, yo desde que estoy en la universidad y como nos lo enseñaron, la ciencia no es para quedarse en un papel o entre tu equipo de trabajo, no, es para poderla mostrar a los demás y que cualquier persona te la entienda y que incorpore algo o interiorice algo, pues como el resultado final que uno haya en los trabajos. Bueno, ya ustedes lo escucharon. Esta es la conversación que tuvimos con nuestra experta Joana. Por hoy dejamos así, como estábamos comentando, entonces tenemos mucha tela que cortar y seremos nosotros quien iremos informando acerca de los resultados que vayamos teniendo, no solo in vitro, in vivo, tenemos muchas cosas que seguro serán de interés para ustedes. Entonces estén conectados a nuestras redes, acá nuestro equipo de comunicación les dejará nuestras redes sociales y los números de contacto. Si tienen alguna duda sobre este tema, estaremos pendientes. Y bueno, gracias por vernos y escucharnos esta vez. Chao.